Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, primero quiero aprovechar para agradecerles el compromiso con cada una de las actividades propuestas. Gracias por las inquietudes planteadas a través de Clanroom y también a través de los mails. Y bueno, como todos, sé que cuesta, que así como nosotros, lo digo nosotros, los que estamos de este lado, estamos superando barreras, ustedes también. Y, y quiero agradecerles porque el proponerse trabajar nos hace bien. El tener una respuesta de parte de ustedes hace que nuestro trabajo valga la pena. El video que les voy a mandar hoy tiene como objetivo explicar un tema nuevo y también las actividades que les propuse en este trabajo. Vamos a empezar a hablar de los estados del mundo, lo que nosotros comúnmente conocemos como países. Son estados-nación. Y los estados-nación son el resultado de la organización de una sociedad a lo largo del tiempo. Para que un estado-nación sea considerado como tal, debe reunir los siguientes elementos constitutivos. El primero de ellos es el territorio, que es el espacio geográfico, que incluye las dimensiones terrestres, aéreas y marítimas, donde el Estado va a ejercer soberanía, es decir, donde tiene poder de decisión y derechos para ejercer acciones. El territorio debe tener límites precisos y estos deben ser reconocidos internacionalmente, es decir, la existencia de un Estado solo es válida si la comunidad internacional así lo reconoce y acepta. El segundo elemento constitutivo de un Estado es la población y es el conjunto de habitantes que reside en ese territorio estatal. Debe tener un gobierno y acá vale aclarar que muchas veces confundimos gobierno con Estado. Sin embargo, el gobierno es la autoridad que rige, controla y administra las distintas instituciones del Estado. Y tiene una duración transitoria, depende del mandato, mientras que el Estado permanece. Va a tener también un sistema jurídico y es el conjunto de reglas o leyes que rigen la vida social dentro de ese Estado. La organización en el interior de los Estados tiene un elemento central constitutivo que es la Constitución. Es la norma jurídica más importante. Se establece de manera que organiza el Estado y se definen las bases y las instituciones del gobierno. El Estado también debe cumplir diferentes funciones, entre ellas organizar y regular la convivencia social, integrar el conjunto de los habitantes y organizar las condiciones esenciales para el desarrollo de las personas y el país. La creación de organismos o instituciones especializadas en cada área. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces que el presidente, que ejerce la función ejecutiva dentro del Estado, se reúne con los diferentes ministros y van a escuchar que existen diferentes ministros como el ministro de Economía, el ministro de Educación, el ministro de Planificación y Desarrollo, distintos ministros, lo que también se conoce como carteras. Por ejemplo, el ministro de Economía va a ejercer la función de administrar los recursos del Estado, el manejo del gasto público, el manejo de la moneda, la regulación de la actividad económica. El ministro no está solo, sino sí que también tiene un grupo que lo acompaña, un grupo de asesores que va a hacer que ese ministro pueda desarrollar su función con eficiencia, ¿no? Bueno, como hablamos de Estado-Nación, también hablamos de nación. Y no siempre una nación constituye un Estado. Por ejemplo, vamos a hablar de nación específicamente. Y nación es un grupo de personas que tienen una historia en común, costumbres, un idioma, religión, y también muchas veces están en un determinado territorio, muchas veces no, muchas veces una nación está distribuida en un territorio bastante extenso, y cuando hablamos de nación, por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, el caso de la nación kurda.
Los kurdos son un pueblo que está distribuido en un montón de países y sin embargo no tienen un Estado que los agrupe. Por eso, cuando hablamos de Estado-Nación, hablamos ya de una unidad, como decíamos hoy, reconocida internacionalmente, pero muchas veces las naciones no están reconocidas por un grupo de países. Y las actividades que le pido con respecto a estos dos textos que les expliqué, el primero tienen que hacer una red conceptual, que incluye el concepto de Estado y sus componentes, lo que yo le hablaba como elementos constitutivos. También tienen que explicar o indicar, mejor dicho, si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. La afirmación A dice: todos los estados que existen en la actualidad son estados-nación. La B dice: el Estado es un producto histórico. La C: el Estado y gobierno son sinónimos. Como les explicaba recién, creo que queda claro esas tres afirmaciones si son correctas o incorrectas. El punto que sigue dice: tienen que buscar 2 noticias periodísticas de la Argentina donde se mencione implícita o explícitamente alguna función del Estado. Creo que en este tiempo de coronavirus van a encontrar noticias de todo tipo. Por ejemplo, le tiro una data. El Estado-Nación, a través del gobierno, decidió el uso de barbijos. Identificar, ahí por ejemplo van a tener que identificar cuáles son las funciones del Estado y explicar en qué consiste. Y el punto B de esa actividad tienen que identificar cuáles son las atribuciones del Estado. Así que este es el primer video para explicar el primer texto. Espero que sea claro y cualquier